Hola a todos, mi nombre es Blanca Guerra, le voy a hablar sobre los organismos económicos internacionales. Los organismos económicos internacionales abordan el estudio de la economía internacional desde la perspectiva de la organización económica y los principales organismos económicos y financieros que la integran relacionados con el comercio, el desarrollo y como los principales organismos monetarios y financieros internacionales y sus filiales. Es aquella organización con personalidad jurídica y en plena capacidad de obrar que firman los acuerdos de distintos estados para tratar los asuntos. La Guerra Mundial había llegado a su fin en el año 1945 y los países comenzaron a relacionarse de una nueva manera, asociándose y cooperando entre sí. Esto generó la creación de diversas organizaciones internacionales con el objetivo común como es el bienestar de los pueblos y la paz. Los organismos que generaron fue de carácter político-financiero, pero en esta ocasión nos vamos a enfocar en todo lo relacionado a la economía internacional. Es por eso que se creó la Organización Internacional del Comercio, que lamentablemente no prosperó en 1948, de la cual un grupo de países firmaron protocolos provisional de aranceles aduaneros y de esta forma nace el acuerdo 44. Se reunieron a Estados Unidos 44 representantes de las naciones más influyentes del mundo, la cual el objetivo era plantear una nueva orden económica mundial, promoviendo el libre comercio internacional y su régimen de tipo de cambio fijo. Este evento se conoció como los acuerdos de Bretton Woods. A partir de dicho acuerdo, todos los países fijan su divisa relacionado al dólar Estados Unidos, de la cual ellos se comprometían de fijar el dólar en relación al oro. En otras palabras, la moneda tenía un valor real y cuantificable. En función así, hasta 1971, cuando Estados Unidos se decidió unilateralmente desvincularse de los acuerdos de Bretton Woods, lo que significó que el dólar ya no guardaba relación frente al oro. Dicho de otra manera, ya había la posibilidad de imprimir papel moneda sin ningún tipo de restricción. Es literalmente el papel dinero fabricado de la nada y en función de la necesidad del gobierno por medio de la emisión. El monetario internacional tiene su origen en el año 1944, cuando representantes de los Estados Unidos, Inglaterra y otras 42 naciones se reunieron para evitar la distorsión económica y el desequilibrio después de la Segunda Guerra Mundial. Aunque diversos cometidos como promover la estabilidad financiera y el crecimiento económico o vigilar las políticas en esta materia y acoger entre ellas la función más notoria que es otorgar préstamos a sus miembros, especialmente usando su fuente de financiamiento privado en esta debilitada, que están debilitadas. Relación entre el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Ambas organizaciones fueron creadas durante el Acuerdo de Bretton Woods en el año 1944. En la actualidad, ambas existen con el fin último de mejorar la calidad de vida de los países miembros de cada institución. Por una parte, el Fondo Monetario Internacional posee dos funciones esenciales. La primera es prestar asesoramiento sobre las políticas económicas y asistencia técnica a países miembros de lo que necesite. Y la segunda función importante es otorgar préstamos a los estados con problemas financieros, ya sea por deuda externa o interna. Es decir, el estado que no puede hacer frente a una balanza de pago en el corto o mediano plazo. Ahora bien, los recursos de los fondos monetarios provienen fundamentalmente de las cuotas que aportan los países miembros, estableciendo una cuota inicial al momento de que el Estado se integre. Esta cuota se calcula como el promedio ponderado del Producto Interno Bruto, lo que es el 50% el grado de apertura, el 30% la variabilidad económica
y 15%, y las reservas internacionales un 5%. Dichas cuotas se pagan en un 25% como derechos especiales. El Banco Mundial es una institución formada por 189 países miembros, con personal de más de 170 países y oficinas en más de 130 lugares. Es un organismo especializado del sistema de las Naciones Unidas, definiéndose como una de las fuentes de asistencia y financieras y técnicas llamadas países en desarrollo, teniendo como propósito principal la reducción de la pobreza mediante préstamos de bajos intereses, la otorgación de créditos sin intereses a nivel bancario y el apoyo económico a las naciones. El Banco Mundial está conformado por 5 instituciones, las cuales son la Asociación Interamericana de Fomento, la Corporación Financiera Internacional, el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. La economía a nivel mundial se necesita de una reestructuración a cada cierto tiempo, o sea, quiebra, desempleo y un declive de la industria para corregir algunas ineficiencias. Pero los bancos centrales de cada país se enfocan en estar pendientes de salvar a todo el mundo durante las crisis que se generan, dando incentivos, y muchas empresas siguen tomando malas decisiones y terminan siendo rescatados. Sería muy difícil que los bancos centrales no hicieran nada durante la crisis, ante la presión de los mercados financieros. Por esta misma razón, el modelo no tiene muy buenas perspectivas a largo plazo porque está tan controlado por el sistema financiero que termina dejando a un lado el sistema producto de la economía. A final del 2019, muchos expertos consideran en la cercanía de la próxima crisis, pero apareció un enemigo mundial que nadie lo esperaba, lo que es la pandemia. Y este hecho que provocó que la crisis económica va a llegar más pronto de lo que se pronosticaba y que va a demostrar lo débil que está la economía globalizada. Una parte tenemos una crisis por el lado de la oferta, como por ejemplo en China, que justamente en el epicentro del brote de la pandemia, de la cual tuvo que cerrar muchas fábricas para evitar la mayor propagación del virus. Solo la región donde brotó el virus estuvo completamente aislada durante 2 meses, y esto paralizó las cadenas de producción de muchas industrias en el mundo. China y las fábricas mundiales, la mayoría de los países tienen un gran comercio con este país asiático. Por eso una escena común en muchas ciudades es la escasez de producción. Aparte de no solo tuvo que aislarse, también Europa y el resto de los países que se vieron en la obligación de cerrar fronteras, puertos y aeropuertos, lo cual agravó un poco más el problema de la oferta de bienes de la economía global. Por otra parte, el mundo sufre una crisis por el lado de la demanda. A finales de marzo, más de 13.000 millones de personas estaban encerrados en su casa y de manera preventiva. Eso es para evitar el contagio y la mayor propagación del virus, por lo cual afecta directamente a la demanda de bienes y servicios. Y además, en el momento, la sociedad, por obligación a la elección, tiene una mentalidad de supervivencia y no de consumo. Las familias compran bienes básicos para vivir su día de cuarentena, y aún así, cuando se eliminen los elementos obligatorios, va a ser difícil recuperar la confianza del consumidor. Debido a esto, las demandas por bienes y servicios va a caer a niveles muy bajos. Después de esta crisis, una u otra forma, todos vamos a ver una vida diferente. Los gobiernos posiblemente se den cuenta de lo que realmente la economía, estabilizar la economía, la salud, la ciencia y la agricultura. Probablemente esto sea uno de los golpes de la globalización, la desglobalización de empresas, y que también se fomente la economía local o se incentive la industria local y el comercio internacional,
se reduzca por medio de política nacionalista.